Iba caminando, alguien me empujó y me dijo, póngase la mascarilla, póngase la mascarilla. Y efectivamente esa sutileza que estás hablando, Juan Carlos, se está transminando, se está filtrando del mundo virtual, de la opinión y de cómo comportarse en ciertas áreas al mundo físico, y eso es gravísimo. También te van a matar los hinchas de las Chivas del Guadalajara, o del Club América, o del Barcelona, o del Madrid, porque pues estás diciendo que prácticamente a los grandes les conviene la sociedad pasiva, los fans pasivos. Ustedes no hablen. Gracias, Juan Carlos. Francisco, bueno, pues hay muchas cosas aquí que replicar, y a mí me da miedo lo que dijiste tú. La T de Trump, la M de Media, la T de Technology y la G de Group. Trump Media and Technology Group, o T-Media Tech. En español sería Grupo Trump de Medios y Tecnología. Es la empresa de Donald Trump con la que quiere enfrentarse a los monstruos del Big Tech, los gigantes de la tecnología. TMTG fue creada este año después de esto: el asalto al Capitolio el día de los Reyes Magos, el 6 de enero. Enardecidos que acusaron a Biden de haberse robado las elecciones. Trump los llamó patriotas y el Big Tech le cortó la cabeza. Homicidio virtual. Desaparecieron a Trump de las redes sociales. Twitter y Facebook lo expulsaron y le apagaron el switch. Este octubre pasado, la empresa de Trump lanza algo que puede dar escalofríos: Social Truth. En español sería la red de la verdad o verdad social. Es una red social con la que pretende golpear a Twitter y Facebook, al prometer que en su sitio habrá libertad total. Y a mí me da miedo lo que dijiste tú. Me da mucho miedo porque dices, bueno, hay que cambiar, va a pasar, porque de alguna forma una alternativa es que cambien las reglas del juego con los inversionistas, por ejemplo, y mencionaste los saudíes, pero pues los saudíes, hablando de la política de cancelación, son implacables, ¿no? Imagínate si cae en manos el internet, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, peor, estamos atrapados. Así mataron a Jamal Khashoggi. No, ese no me conviene, mátenlo adentro del propio consulado, y si así lo matan, pues también van a cercenar y van a romper todo la gente que no hable bien, según ellos, dentro de una red que ellos estén financiando o que pudieran financiar. Imagínate si cae en manos de todos esos extremistas, que pues los otros no solo son extremistas, también son hipócritas. ¿Estamos atrapados entonces, Francisco? Bueno, pues con tu permiso aprovecho esta introducción que tú has hecho y lo que me has planteado, y hoy quiero comentar algunas de las cosas que ha dicho Juan Carlos. Uh-huh. Juan Carlos me encanta porque coincidir con una persona tan correcta y tan académica, porque no desciende al barro de lo político ni hace motivos para que luego le insulten como hago yo. Un ejemplo de canción cultural. Por ejemplo, cuando una idiota aparece en una clase, en un aula virtual, en internet, y le dice a uno de sus compañeros de clase: yo no soy tu compañera, soy tu compañere. Pues esa oligofrénica, ese imbécil, esa subnormal, esa deficiente mental, y con esto ofendo a los deficientes mentales, y no es mi intención, alguien tan estúpido como para decir eso y pretende imponerte una estupidez, es lo que llamamos cancelación cultural. Pero no solamente es que la cancelación cultural sea eso, es que se institucionaliza. ¿Cómo se institucionaliza? Mediante la creación de empresas que perciben subvenciones o agencias, por ejemplo, como Neutral o Maldita.es o Maldita Bulo, Maldito Bulo, que definen lo que es verdad y lo que no en las redes sociales. Ejemplo. Ahora, cuando tú hablas de según qué cosas, a ver si yo digo la palabra marica, ¿hay alguien que no sepa lo que es? Pero a ver quién le pone debajo a un cantante homosexual, tal cantante es marica. Dan porra el perfil en 10 minutos. Y en este programa
436 comentarios diciendo el pelón es tonto, gachupín. Fijo, ¿por qué? Porque lo correcto no es eso. Sí, hay libertad, pero como decía, no me acuerdo si era Marat o Danton, no hay libertad para los enemigos de la libertad. Yo defino lo que es la libertad y para ti no hay palabra. Fuera. Cuestiones que ha planteado Juan Carlos, que he apuntado 4. La desterritorialización. Bien, relativa. Porque la desterritorialización lo que ha hecho ha sido amplificar el escenario de lo global al ámbito que dominan los globalistas. Porque tengo entendido que en China Facebook no pinta mucho, ni YouTube, ni en Rusia está tampoco. Es decir, que evidentemente los límites territoriales han cambiado. Cuando hablamos de las redes sociales globales, pensamos globales, globo, terráqueo, planeta, todo el mundo, no es verdad, error. No, hay unas líneas de fractura definidos por lo geopolítico. ¿Cuáles son esas líneas de fractura? China, los malos, los de siempre, Venezuela, Irán, China, Corea del Norte, Rusia, es decir, ahí no llegamos. Y otro matiz, asociado a este espacio de redes sociales se asientan unas inversiones, como bien ha apuntado Juan Carlos, fantástico, que son fundamentales para algo como es el comercio electrónico, algo de un valor importantísimo. Fantástico, muy bien, pero es que el problema que tenemos es que China tiene un comercio electrónico muy superior al de Estados Unidos y el 56% de la economía del mundo no se mueve aquí, no se mueve en el Atlántico. Es decir, cuando la gente dice un mapa mundi, lo cuelga en la pared, allí en la escuela, para explicar a los niños dónde está América y cuál es el Atlántico y dónde está África, pues ya es mentira. Porque si tenemos que poner un mapa centrado en la realidad de nuestro tiempo, en el centro del mapa está el Pacífico. Y entonces la península europea estaría en extremo occidente. Esa es la visión. La visión ya no es que China es el extremo oriente, no. La visión es que China es el imperio del centro y Europa, Francia, España, Portugal son extremo occidente. Es decir, empecemos a mirar las cosas de una mentalidad distinta. Segundo, decimos sin censura. Ya muchas veces no hay necesidad de censura por la sencilla razón de que la censura nos incensuramos. Sabemos perfectamente que si decimos cosas que forman parte del consenso, no se van a repetir. Entonces, imagínate. No lo pienso. Francisco, no te escuchamos, algo pasa. Yo creo que también... Tenéis ruido de tráfico rodado por ahí. Yo aquí no tengo ningún tipo de sonido. No, ruido no, sino que te estás congelando, como si te estuvieran metiendo al congelador, así como pixeleando. Eso debe ser cancelación cultural también. Te están cancelando cultural, luego sí. Entonces, tenemos que ver también la aparición de otros actores. Bueno, pues hay otros actores que tienen que ser... Te vuelven a conectar, a ver, cuelga Francisco, y para que te vuelvan a llamar y que no se quede enlazada la llamada. Cuelga mientras le pregunto a Juan Carlos. Juan Carlos, entonces, con lo que decía Francisco, de que también está, y si no delimitado, está llevado por la cuestión geopolítica, hacia dónde va todo. A mí me da, así como te da curiosidad a ti, pues a mí me da curiosidad, entonces hacia dónde va todo. Va hacia China, va hacia Estados Unidos, va a la fragmentación total, al caos, a la anarquía. Bien, pues ya creo que ha estado de regreso Francisco, pero nada más para hacer el vínculo, ya nos escuchas. ¿Tú nos escuchaste bien todo el tiempo, Francisco? ¿Estamos bien? Yo ahora se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, nada más para hacer la conexión con lo que me preguntas, Enrique. Yo creo que pues bueno, estamos dentro de desde mi punto de vista, estamos dentro de ese momento clave en el que no sabemos cuál va a ser el resultado
porque todavía faltan muchas cosas por ver. Y estamos en una geopolítica multidimensional en donde diferentes cosas están en juego. Financieras, comerciales, informativas. Es que el tema del que estamos hablando hoy, pues es eso, es la parte de la información, desinformación, que es un elemento clave en esta guerra híbrida que estamos viviendo en la actualidad. Y entonces, pues bueno, pues de cómo se desenvuelvan diferentes frentes en las diferentes dimensiones, pues es que iremos viendo el resultado. Yo creo que es importante tener muy en mente lo que dijiste, que es asegurarnos de no pasar a un régimen de menores libertades. Yo creo que eso es algo que nos tiene que motivar para cuando tengamos que hacer dirimir nuestras reflexiones o nuestras confusiones sobre cómo se están dando las cosas, es pues qué cosas nos amplían nuestras campo de acción y qué cosas las restringen. Y entonces, porque como bien dijiste, ningún inversionista está vacunado de querer convertirse en un nuevo mecanismo de cancelación o de opresión, ninguno, ¿no? Entonces necesitamos mantenernos alertas para asegurarnos de que no porque sea de un origen o de otro está garantizada su mejor funcionamiento para la sociedad o para las personas. Entonces, pues bueno, no hay tampoco respuesta para esta tremenda pregunta, Enrique, pero lo vamos a estar viendo, porque multidimensionalmente hay varios puntos en donde en este momento estamos entrando en un terreno crítico. Y esto que estamos hoy hablando, el tema que nos ha reunido, pues es uno de ellos, es uno de esos temas. Francisco, te regreso la palabra. Gracias. Regreso al rato contigo, Juan Carlos, para la conclusión. Francisco, estabas hablando de 4 puntos: la desterritorialización, la geopolítica. Venga. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, la cuestión de otros actores. Claro que hay otros actores. ¿Otros actores quiénes son? Las potencias que geopolíticamente se oponen a los globalistas, que en realidad podríamos llamar el imperio de la finanza y del poder del dinero occidental. Globalistas, la globalización. No, eso no es un fenómeno natural como la lluvia o la sequía. Y esos son los chinos y los rusos y toda esta gente que también ejercen la cancelación cultural. Y si no, tú vete a decirle a China, allí, tú te vas a la red social china y dices: Mao era un papanatas. Lo que tardan en cancelar. Si tienes suerte, solo te cancelan el perfil. Si tienes mala suerte, te cancelan de 4 tiros. Si tienes mala familia, paga la mano. Por lo cual, esa es la realidad. Muchísimo ruido, no sé si es por la red. Es muy extraño. Siempre yo decía que además de que no estamos, por ejemplo, en este momento utilizando YouTube, sino que al rato lo vamos a subir, las plataformas ya tienen ciertos algoritmos, porque utilizamos plataformas para transmisión en vivo y broadcasting profesional. Tienen ciertos algoritmos que cuando nuestros analistas hablan de ciertas cosas se empiezan a pixelear, y cuando dijiste lo de Mao, se acabó, ya no podemos escuchar. O sea, esto es como para otro estudio, Juan Carlos. A ver, ¿por qué no le...? Sí. Por último detalle, había la cuestión de los fandom. Evidentemente es un palabra raro de personas que van a la universidad como Juan Carlos. A los demás nos quedamos con el equipo de los aztecas o de tal o del Real Madrid. Bien, en realidad, si os dais cuenta, en un escenario globalista en el que la gente se desterritorializa para pasar a un escenario global, la tendencia humana a la identidad, el sentido gregario busca nuevas identidades. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace en ese sentido gregario, buscando razones para agruparse de algún modo. Ejemplo, las feministas o los racistas, los supremacistas blancos, por ejemplo, tienden a reunirse en las redes sociales con independencia de qué lugar sean. Las feministas lo mismo, los aficionados a la cría del jilguero canario también. Es decir, y buscan nuevas identidades, bien sean definidas por inclinaciones políticas, raciales, religiosas, sociales, digas, pero formas de encontrar nuevos espacios
sobre todo en territorios donde se producen fenómenos de un acusadísimo acceso a las redes, mezclado también con una acusadísima mezcla racial y cultural que te viene impuesta y que ha diluido la religión tradicional, la familia tradicional, la raza tradicional, el pueblo tradicional y tus compañeros de trabajo tradicionales. Y ahora hay un fenómeno que estoy convencido que Juan Carlos estudiará porque va a ir en aumento, que es la cuestión del teletrabajo. Cómo el teletrabajo va a incidir en ese fenómeno fandom también. Pero evidentemente yo insisto mucho, la tentación para muchos de los espectadores de detrás de las razones es quedarse en lo superficial. Fíjate, ha empleado la palabra marica, o se ha metido con las feministas, o ha dicho esto, o ha dicho lo otro. No, esa no es la cuestión. Podría decir eso o todo lo contrario. Podría haber dicho machista, podría haber dicho machirulo, como dicen aquí en España las feministas, da igual. Porque lo importante no es cuáles son mis opiniones, que podrían ser unas o las contrarias. Las personas que nos están viendo pueden tener otras distintas, opuestas, compatibles o incompatibles con las mías. Pero lo cierto y verdad es que todos nos vemos afectados por la ausencia de libertad para expresar una opinión propia al margen del poder hegemónico. Y esta conversación entre los tres va de ese tema, no va de si han derribado las estatuas de Cortés en México y quieren desenterrar el cuerpo porque es bueno o malo y entonces yo soy extremeño y si lo veo muy malo o muy bien, o no. Porque aquí la cuestión no es esa. La cuestión no es si yo soy mejor o peor que tú por ser... Es decir, de cierto modo también eres español como yo, pero de otra manera. Bueno, aquí lo que importa no es eso. Lo que importa es si Juan Carlos puede tener su opinión y expresarla, si yo puedo tener mi opinión y expresarla, si yo puedo encontrarme, por ejemplo, con la expresión, hace poco me ocurrió, me castigó Facebook por hacer una expresión religiosa de la espiritualidad nativa europea que a Facebook le pareció improcedente porque publicar una imagen de Odín, de Wotan, pues estaba muy mal visto. Bueno, pues una religión perfectamente legal en Europa, en distintos países, Facebook decidió que no me la permitía poner en la festividad, en una festividad concreta. Es decir, en lo que los tribunales no se permiten hacer, Facebook se lo permite hacer. A que ahora Trump, yo he dicho en este programa toda clase de opiniones negativas sobre Donald Trump, sobre la política sionista, imperialista, muy cercana al Likud de Donald Trump, sobre la asociación de Donald Trump al poder sionista, sobre el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, sobre el papel de su hija y del matrimonio Kushner, su yerno, que es un ortodoxo judío. Yo a Trump he llegado a calificarle de idiota en este programa. Es decir, pero la cuestión es que tampoco estamos hablando de Trump. Trump es lo que pone encima de la mesa el problema que tenemos, que es la dictadura perfecta del gran hermano orwelliano, que siempre lo decimos en este programa. Y saber cuáles son en primer lugar, un análisis para entender qué vivimos, cuáles son sus límites, sus características y realidades. Dos, qué posibilidades hay que, partiendo de esta actuación de Trump y de su entorno, o partiendo de otra, ya sea la China o como he dicho antes, la invasión extraterrestre, esa realidad pueda cambiar. Y si lo hace, ¿en qué sentido? Yo estoy convencido que se va a seguir cumpliendo aquel pensamiento que recordaba Rafael Correa, que no era de él, pero que era de un intelectual hispanoamericano, que decía que desde que se inventó la imprenta, la libertad de expresión y la libertad de imprenta es lo que quiere el dueño de la imprenta. Es decir, si mañana la imprenta de Twitter o de Facebook o de YouTube, en lugar de ser de Futanito Pérez o Pérez, porque sería más bien de Tel Aviv, pues resulta que es de un tipo que se llama Nodokov y que es de San Petersburgo, pues ya sabes, atrévete a decir algo del señor Putin. Pues no podrías. El ejemplo, aquí no hemos tenido, la censura ha existido siempre, la cancelación cultural es un fenómeno netamente progresista de izquierdas de la agenda globalista cultural, antirracista, antiglobalista, pro LGTBI, pro inmigración, antieuropea, etcétera.
Ese es el movimiento que, como tal y como se ha definido, pero mañana inventarán otra forma de censura partiendo de otras ideologías hegemónicas que sustente otro modo de vivir diferente. Queer, hegemón, queer, Omicron y todos los demás. Oye, Francisco, Donald Trump, dijiste algo muy puntual que me pareció hacer ahí hincapié en la pregunta. Donald Trump, pues sí, es multimillonario, pero es chiquito frente al Big Tech, que son miles y miles y cientos de miles de millones de dólares, bueno, billones en español. ¿Quién estaría detrás de Trump? Porque dijiste, Trump pues, es ahí en lo que aparece, pero ¿quién estaría detrás de Trump? Vamos a ver, una aportación de $1.000 millones para este invento que están montando es que cada minuta, es muy poco. Evidentemente, la cuestión no es tanto qué porcentaje del mercado de las redes sociales o del Big Data o de las Big Tech va a tener, sino el hecho de romper el monopolio. Evidentemente, imaginemos por un momento, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué sigues colgando detrás de la razón en YouTube? Pues porque es donde acude la inmensa mayoría de la gente, porque a día de hoy tiene Vimeo y Dailymotion, pero Vimeo tiene un perfil mucho más comercial, mucho más enfocado al comercio, y Dailymotion pues es muy poco operativa y tiene una interfaz mucho más torpe, con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Acudes donde va la gente. ¿Dónde vas a ofrecer tu producto? A la plaza a la que acude la gente a caminar, a pasear y a buscar la cartelera del cine para ir al cine o ver qué película ve. Bien, perfecto. A continuación, cuando la gente se canse, te voy a poner un ejemplo, a dónde llega el extremo de la censura, de la cancelación cultural. Netflix se dedica a hacer series de televisión sobre el pasado de los europeos, en el que Ana Bolena, por ejemplo, mujer de Enrique VIII, resulta que es negra. Pues hombre, no lo veo. O Julio César, pues no lo veo. Es decir, nos van imponiendo realidades que en el fondo a la gente aquí le repugnan. ¿Y qué ocurre? Que todo este tipo de series, de historias y demás provocan rechazo en un público general. El público que le interesaría la historia no lo ve y el público que le daría igual no le interesa la historia. Y van cayendo. Y aquí va a pasar lo mismo. En el momento en que la gente perciba un espacio de realidad diferenciado en el que no tengan esa limitación de censura, pues irán a él. Siempre y cuando sea sencillo, práctico, manejable, intuitivo y por lo tanto accesible a la inmensa mayoría, que es la gran ventaja que tienen este grupito de los GAFAM respecto de las competencias que les han ido saliendo, que cada vez que les sale algo que es funcional, lo que hacen es ir, ofertar y comprarlo, para que no les roben la puta del mercado. Claro. Bueno, pues en el momento en el que esto surja, ocurrirá. Insisto, estoy convencido de que ocurrirá. No sé cómo. No sé si será lo de Trump o será otra cosa. Y en cuanto al potencial que tiene, vamos a ver. El límite de crecimiento de este grupo es igual a la masa económica que mueven sobre su realidad global y sobre el territorio digital que manejan. Si alguien con la capacidad económica suficiente para impulsar un poder que lo contrarreste en beneficio de su propia política, un ejemplo, Arabia Saudí, invirtiese en una situación así, el tema podría cambiar. Pensemos, Arabia Saudí sabe perfectamente que hemos cruzado el pico de producción del petróleo. Todas las inversiones que está haciendo Arabia Saudí no son basadas en el crudo, sino son basadas en una economía posterior al crudo. O sea, construir en el desierto pistas de esquí con nieve hay que tener talento. Y están en ello. Entonces, ¿quién te dice a ti que el influir y el apoderarse por parte de los wahabitas de redes sociales y de participaciones en redes sociales que puedan garantizarles un poder en el futuro no es un buen negocio para ellos? Genial, genial. Ya ves, tú tienes la culpa. Yo que quiero 30 minutos y ustedes empiezan a extenderse fascinantemente por estos mundos y pues se nos alarga una hora. Voy con la conclusión, Juan Carlos, y también regreso contigo con la conclusión, no te vayas, Francisco, es chiquita. Hablando de lo que estaba diciendo justamente Francisco y de lo que tú dijiste, Juan Carlos, que nadie de los inversores o inversionistas están vacunados contra la cultura de la cancelación. Te pregunto entonces, ¿habría la posibilidad de que esto de Trump y otros más que vayan a surgir
en realidad pues no sean sean parte de lo mismo y no son lo que prometen, sino parte del mismo discurso, de la misma dictadura mundial, y que nos estén engañando con nuevas alternativas y sea todo un verdadero complot de a ver quién se queda con el dinero. Eso es por un lado. Y por el otro, como experto, ¿qué le dirías tú como experto e investigador? ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones, a los niños, a las madres de los niños, para que estén alerta de que no nos vendan gato por liebre, o que no nos mareen o nos laven el cerebro? Juan Carlos, por favor. Bueno, pues de lo primero, yo creo que nosotros actualmente, siglo XXI, estamos todavía discutiendo filosofía política del siglo XIX, y necesitamos ya dar ese salto. No sé cómo, pero necesitamos dar, pues no sé, necesitamos una sociedad en donde los valores pues que crearon la modernidad pues requieren una revisión para poder entrar en una nueva etapa, que a mí me gustaría fuera una etapa luminosa, humanista, de libertades y de solidaridad, ¿no? Entonces pero eso, pues bueno, pues son ideales que cada uno encontrará cómo se expresan. Pero creo que sí es importante tener en mente que en este momento estas disputas que vemos en diferentes ámbitos, pues muchas veces para poderlo simplificar intentamos ponerlo en términos duales, y porque pues necesitamos pues simplificar para poder lidiar con ellos. Sin embargo, la complejidad de la situación actual pues hace que debamos evitar esa tentación. Como ya se dijo aquí, pues debemos tener muy claro que el uso de las redes digitales que se dan en el mundo occidental pues podría no ser muy diferente en otras latitudes, como las que ya mencionaron en China o Rusia, o podría esta nueva red digital pues sí digamos encaminar o darle espacio a un conjunto de expresiones, pero al mismo tiempo podría convertirse en otra forma de limitación. Un fenómeno que me preocupa mucho del mundo digital es el de la formación de burbujas de retroalimentación de los afines, de quienes son afines a nosotros. Y entonces esta cuestión podría convertirse todavía en un asunto aún más problemático, ¿no? Que es pues tú, ¿qué compañía? Ya ahorita lo hemos medio vislumbrado con las vacunas, ¿no? ¿Tú qué compañía, a cuál compañía sí le crees que te va a poner el antídoto? Y entonces tenemos ahí las diferentes ofertas, publicidades, para decirnos por qué una compañía farmacéutica sí estaría interesada en darnos un antídoto adecuado y por qué otra no. Y entonces pues yo creo que aquí corremos el mismo riesgo con la información. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser críticos, tenemos que ser reflexivos para no caer en lo mismo que queríamos, de lo que queríamos revelarnos. Tenemos que tener pues mucho criterio, mucha capacidad crítica. Entonces ahí lo hilo con la segunda pregunta que hacías. Pues yo lo que le digo a mis estudiantes, pues digo, se dice en un solo verbo, y parece fácil, pero pues ese es el asunto de la filosofía. Piensen, yo todo el tiempo les ruego, por favor, si por alguna razón ya está la respuesta en su cabeza, entonces vuélvanlo a pensar, porque si ya está la respuesta, si está muy obvia y si están los reforzamientos por todos lados, entonces lo más probable es que ya estemos equivocados. Y entonces hay que mantener ese criterio, hay que mantener esa búsqueda, hay que mantener esas lecturas, hay que mantener diferentes entradas de información, pensar. Y
respecto a lo que me dijiste de las madres, que pues, esto además creo que es la otra cara que vuelve a ser, que es necesitamos pensar y necesitamos conectar con personas, necesitamos la conexión, solidaridad, empatía con lo que a mí lo que me aterra del momento que estamos viviendo es el distanciamiento, la individualización a unos niveles que nunca habíamos imaginado, porque solitos nos estamos autoaislando físicamente, intelectualmente, afectivamente, y pues eso nos va en contra de nosotros como seres humanos, como seres, ¿no? Entonces necesitamos reconectar, necesitamos volver a sentir, necesitamos sentir saber que la gente con la que nos solidarizamos pues va a tener sus diferencias en alguno u otro o en muchos aspectos, pues sí, claro que sí, pero pues a lo mejor podamos retomar pues no sé, ciertos principios, ¿no? Como el que alguna vez, en este momento me viene a la mente lo que alguna vez dijo Voltaire, podré no estar de acuerdo con lo que digas, pero daría mi vida porque lo puedas decir, ¿no? Y eso creo que es algo que principios como ese podría ser que nos ayudaran a ir transitando en un periodo que es complejo y lo va a hacer más, y que pues lo que en algún momento nos funcionó, alguna adscripción, como estas culturas de membresía que ahora pues ya parecieran que el mundo es así, pero el mundo no era así hace 10 años y podría volver a ser de otro modo, no tiene que seguir siendo así. Lo hemos hecho de otro modo y lo podemos volver a hacer de otro modo. Entonces nadie dijo que será fácil, pero bueno, pues yo lo que le pido a mis estudiantes es que se mantengan alertas, que tengan un espíritu crítico, que tengan un espíritu abierto, que conecten con otras personas, que aceptemos la pluralidad y que a partir de allí pues vayamos encontrando nuestras afinidades para que no nos uniformicemos de manera tan triste como en este momento está pasando. Gracias. Gracias a ti, y bueno, pues preguntas profundas y eso pues nos lleva a esas reflexiones. Enrique, te ofrezco una disculpa si es demasiado abstracto y luego y además ya se nos fue el tiempo, pero quiero además decir que ha sido un placer estar aquí, que escuchar a Francisco retroalimentar esta conversación, pues ha sido una gran experiencia para mí, y además desearte, Enrique, a ti y a tu equipo pues larga vida a su proyecto periodístico, a su proyecto de mantener espacios de información y que sepan que hay mucha gente afuera también valorando el enorme esfuerzo que hacen, y que cada vez que los vuelven a cerrar encontraremos la manera de que se pueda volver a abrir esta puerta que merece seguir existiendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos. Qué buena frase, cita de Voltaire dijiste. Y también hay que pedirle a los maestros y a las mamás y a los profesores que nos enseñen a pensar, porque la otra vez le dije a alguien, a ver, piensa. Y me dijo, ya pensé. ¿Y qué pensaste? Quiero tener un Ferrari. Entonces, no, pues... pues así estamos tremendamente amorados. Gracias, Juan Carlos, te agradezco, te mando un abrazo. Déjame acabar con Francisco, tu conclusión. ¿Cuál es la solución, Francisco, a futuro? Algunos dicen, no, pues el Internet y las redes sociales y todo el contenido debe ser vigilado y controlado. Te decía, ¿cuál es la solución? Francisco, algunos dicen que debe ser vigilado por los gobiernos el Internet, otros dicen, no, los gobiernos nos va a llevar a una dictadura porque entonces van a silenciar, otros dicen que la iniciativa privada. ¿Cuál es la solución, Francisco? ¿Y por qué tiene que haber una solución?
no sé, para podernos expresar. Es esa visión lineal de la historia en la que venimos de un paraíso original y que tenemos que llegar a otro. Los que partimos de una visión cíclica del mundo y concebimos la existencia como lucha constante por la existencia, aborrecemos esa idea de un mundo bueno. Yo, si por algo me dice abogado y nos llevamos bien los abogados, nos llevamos bien con Dios, es porque ni Dios se mete en nuestro negocio ni nosotros nos metemos en el suyo. Esa es una de las razones fundamentales. Por eso no puedo ser tan buena persona como vosotros, porque da gusto escucharos. De repente le pedís a las madres que se enfrenten a la guerra de quinta generación con los niños. Las madres no tienen nada que decir con los niños. Bastantes que les dejen parirlos, que será a ver a cuáles y a cómo. Y eso espérate a ver cuántos quedan después de la siguiente pandemia, por ejemplo. Pero plantear que el campo de batalla de la guerra de quinta generación, que es la mente del ser humano, pueda tener algún tipo de solución, eso es de ser de un optimista antropológico fuera de lo común. 2. Todas las novelas que han imaginado un futuro muy avanzado tecnológicamente lo han imaginado de forma distópica, como una verdadera barbaridad, como una verdadera aberración. Hombre, pues yo me voy a apuntar más que a la versión, porque ha habido un momento en que casi he estado escuchando a John Lennon y a Iman Geneis, escuchándoos a los dos, a Juan Carlos y a ti. Si es que sois buenas personas, ninguno sois abogados, no sabéis cómo es el ser humano, solamente tenéis gente que Juan Carlos trata con gente que va a aprender escuchándole, es decir, gente que quiere comprender la realidad. Yo no, yo solamente trato con gente que quiere aprovecharse de ella, del modo más sucio, más ruin, más mezquino. Siento una profunda envidia por vosotros. Luego, burbujas. Burbuja ha habido, volviendo al tema de Trump, con Digital World, porque estaba en $96 la acción. Cuando anunció que se iba a meter con Trump, subió a 99, a 94 y pico, y ha bajado después de la amenaza de la agencia de la Comisión de Mercado y Valores a 44 y pico, aún así 5 veces más de su valor. Con lo cual veréis que detrás de todo esto también hay unos movimientos financieros muy interesantes. Bueno, decimos que seáis críticos, que vayáis a estudiar, que si tenéis la respuesta de forma inmediata no vale que penséis. Pero vamos a ver, si algo caracteriza a las redes sociales y a la tecnología, es que ya no hace falta leer para saber. Basta con un videillo. Hazme el favor, Roberto. Cuando tú tengas 1000 personas que hayan visto este vídeo, mira en la estadística el tiempo medio de visualización. Sobre 34 minutos, 6:12. Porque los espabilados, que los hay, que nos ven, les sobran 24. Ya se han enterado de todo con 6 minutos. ¿Para qué van a ver más? Vale, yo me leo 7 libros para venir aquí a contároslo, pero ellos con 6 minutos ya están apañados y dicen, pues el de la barba, como somos dos, así no hay discriminación, no tiene razón y además no sirve. No, ser realistas. La gente ya no lee, la gente no aprende, la gente no va a saber, y esa es la base de la capacidad crítica: saber, tener criterio propio. Y si no leen, si no aprenden, si no saben, ¿qué criterio propio van a tener? Ninguno. Porque en eso consiste esto. Si no, ¿cómo se pueden homogeneizar las tendencias de consumo? ¿Cómo se pueden anticipar? De ninguna manera. Por otra parte, ¿de verdad que creéis que el ser humano es tan bueno como para buscar la verdad? ¿Conocéis a alguien que cuando discute pretenda aprender del otro y le escuche para comprender en lugar de para contestar? No, la gente no quiere la verdad. La gente quiere tener razón. La gente quiere quedar por encima. La gente quiere afirmar su inseguridad, curar su inseguridad o su falta de autoestima mediante la afirmación del yo. Los que hemos estudiado por el rollo este de la psiquiatría forense nos da por ahí. Y lo que buscan es un sesgo de confirmación. Seleccionan aquella información que les va a confirmar en su necedad, en su ignorancia o en su... Ya tenemos otro programa para discutir. Ya están robando un coche por ahí. Entonces, dejaros de gaitas. Mira, si de los miles de personas que van a ver este programa, tenemos 5 o 10 que
no se detienen en si yo tengo pelo o no tengo pelo, en si Juan Carlos lleva un jersey bonito o feo, si tú te pega la corbata o no con la camisa, si, mira, ese es español, no, si el otro es inglés, no, es que el de la universidad, no, mira, el abogado. Si 5 personas se detienen en la esencia de lo que hemos hablado, tratan de comprender la realidad y esta conversación les sirve para formarse un criterio sólido, este programa habrá sido un éxito. Porque además no nos olvidemos, la historia nunca la han hecho las masas, por mucho que en los tiempos modernos lo pretendan. La hacen las minorías que dirigen a las masas. La disyuntiva de la historia es masa o élite. Y la masa es el barro con el que el alfarero hace jarrón. Pero el alfarero, la inteligencia es la élite. Entonces son esas 5 personas con capacidad crítica, con cultura suficiente, que no se dejan llevar de sus prejuicios, que no son víctimas de su mamá, que les educó en una creencia religiosa determinada, etcétera. Esos 5 son los verdaderamente importantes de los miles que nos van a ver. Pues muchísimas gracias. Qué valiosas reflexiones nos dan. Les agradezco muchísimo, de verdad. Hermano Francisco, de verdad, gracias. Sabes que te estimo mucho, te respeto mucho. Juan Carlos, gracias por estar aquí, por estar cada vez más presente en Detrás de la Razón. Ya vamos a cumplir 9 años de estar a través de diferentes medios, pero estar, y yo no tengo más que agradecerles, porque gracias a ustedes y a gente como ustedes, muy poquita, como dice Francisco, pues nos iluminamos en este mar tempestivo, que necesitamos siempre faros de luz como ustedes. Gracias, un abrazo gigante. Si los tuviera aquí los daría de besos de hermano, no van a pensar mal. No, y aunque piensen mal no me importa. Gracias a ustedes, abrazos siempre. Y buenas noches a usted, que usted es el principal protagonista. Hasta luego. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!